Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Le mandé una imagen ahí al grupo de Punta Mira, ya que no tenemos ahí las pantallas ahora. Les mandé una imagen. Una imagen que a lo mejor han visto en su trabajo, propuestas, cosas, cuando hablan, hacen talleres, que es sobre planes de mejoras o cosas que se quieren realizar para mejorar en el trabajo. Les mandé dos imágenes. La primera de ellas indica en cómo poder tomar acciones cuando uno encuentra algún error, pero siempre con el fin de poder mejorar procesos dentro de la empresa o del trabajo. Y la segunda de ellas es como una imagen bien famosa. No sé, la empresa que yo trabajaba antes era japonesa, así que tenía como esta conciencia japonesa y los 7 pasos del Kaizen, que es como también lo mismo de poder encontrar las anomalías, las cosas malas que están dentro del trabajo, poder mejorarlas y hacerlas para que se puedan realizar bien y de forma eficiente. ¿Y por qué hablo de esto, del sistema Kaizen y sistemas que se implantan dentro del trabajo que son para mejorar? Porque dentro del cuerpo de Cristo también nosotros podemos ir mejorando. Podemos ir mejorando día a día y esa es la intención también, porque somos hombres, somos pecadores, somos imperfectos, pero sí tenemos una meta de ir caminando hacia la perfección e ir mejorando. Bueno, el hermano Xavi el otro día hablaba sobre los accidentes que se provocaban de aviones y cómo ellos habían ido a la NASA para poder pedir ayuda, para poder evitar menos accidentes de avión, y le decían que era el orden que le ayudaba, el que cada uno cumpliera su función. Y esto también habla más o menos de lo mismo, de poder mejorar los procesos, y el sistema Kaizen que le mencionaba recién se conforma de dos palabras, que es Kai y Zen, ¿ya? Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno. Entonces es un cambio para algo bueno. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, podemos hacer cambios día a día en nuestras vidas para algo bueno. No vamos a hacer cambios para algo peor. Pues se supone que vamos apuntando hacia adelante, pero a veces en práctica, a veces retrocedemos, pero siempre es que vayamos apuntando hacia adelante. Y la prédica de hoy día es sobre los últimos versículos que los tocan del capítulo 14, que es del 37 al 40. Y le hablo sobre estos sistemas de mejora, cómo podemos ver dificultades, cómo podemos ir mejorando, porque sin duda que dentro de lo que hemos estudiado últimamente de 1 Corintios, hemos visto muchos problemas, muchas cosas que habían que corregir, muchas cosas que se estaban haciendo mal, muchas cosas donde estaba el hombre siendo gobernando más allá del espíritu por los deseos carnales. Y los deseos carnales dan paso a poder hacer las cosas que yo quiero y no las que Jesús o Cristo quiere para mi vida, ¿cierto? Sino las cosas que yo quiero. Y es por eso que nosotros podemos identificar todos estos problemas, y también cada uno de nosotros puede identificar problemas en nuestras vidas y dentro de la iglesia. Contexto. Hemos visto todos los problemas que habían sido detallados anteriormente en las predicaciones dentro de la iglesia de Corintios. Primero separaciones de grupos, y ahora último estamos hablando sobre que los hermanos querían ser mayor que el otro por un deseo de tener dones espirituales más llamativos, podríamos decir. Y al último estamos hablando sobre el don de lenguas. En Gálatas 5:16, como para ir generando un contexto, dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Lo mismo que hablaba recién. Todos estos problemas, todas estas cosas se generan por los deseos que tiene uno. Por el orgullo,
por el tema de querer ser más que el otro, sobresalir dentro de la iglesia. Y ese era el problema que se estaba generando dentro de la iglesia de Corintios. Ese era el problema donde los hermanos querían un don que era más evidente, más sensacional, digamos así, que otro. Pero la idea no era esa, era poder cubrir una necesidad. ¿Por qué? Porque el don, si nosotros vemos hacia atrás, hacia unos capítulos atrás, en el 12:7, dice que el don es para beneficio común de la iglesia, para el beneficio de cada uno de nosotros. Y también con el hermano Diego, veíamos también, ella le hacía mención sobre Efesios 4:11 y 13, que dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero esto es lo importante, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el fin, este es el objetivo. Podríamos decir que esta es la base de la motivación de que tenemos nosotros y poder trabajar dentro de la obra de Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo, es motivarnos a crecer e ir apuntando hacia ese lado, a que podamos ser capacitados, a poder crecer en la fe, en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, para ser un hombre maduro, apuntando siempre a la estatura y a la plenitud de Cristo. Y este es el contexto en que estábamos hablando y pasando todos estos problemas de Corintios, y el último que era el tema del don de lenguas y el de profecía. Y como ya habíamos hablado sobre que el don de lengua era como que ellos lo preferían porque era como algo más llamativo, digamos así. Y ahora vamos a entrar de lleno a los versículos que hoy nos tocan. Y vamos a orar para eso. ¿Ya? Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites, Señor, en poder llegar a tu casa. Te damos gracias porque tú, Señor, día a día hablas a nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella vamos a aprender tantas cosas buenas para nuestras vidas, Señor. Tantas cosas que podemos pensar, tantas cosas, Señor, que podemos analizar en qué estoy haciendo. Padre, y siempre para glorificar tu nombre. Sin duda, Señor, somos seres imperfectos, Señor, seres que pecamos, seres, Señor, que tenemos problemas, que tenemos dificultades. Pero, Padre, podemos tener una intención y una motivación en nuestro corazón. Y eso es lo que hoy queremos descubrir. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra intención, Señor, de poder estar acá en la iglesia, Señor? Padre, ayúdanos, Señor, a descubrirla. Acompáñanos, Señor, y que tú seas hablando, Señor, a nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a estos versículos que se encuentran del 37 al 40. Estamos en el capítulo 14 de 1 Corintios. Y dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Después de estos versículos ya no va a referirse a los dones, sino que ahora cambia un poco de tema, así que este va a ser como el remate de los problemas que habíamos estado hablando últimamente sobre el tema del don. Y empieza y dice, el versículo 37, si alguien piensa que es profeta o espiritual. Acá Pablo con estas palabras hace como un llamado de atención, como digan, ¡hey! Pongan toda atención. No solamente le estoy hablando a aquellos que están generando el problema, que son los que creen que hablan en lengua, sino que también quiero que pongan atención a ustedes, los espirituales, quiero que pongan atención a ustedes, los que están profetizando. ¿Por qué? Porque este mensaje es para todos, no es para algunos, es para todos. Generalmente cuando nosotros estamos dentro de la iglesia es fácil identificar el problema.
Lo más fácil que lo que es identificar el problema. Cuando nosotros acá pintamos el techo, que ahora está pintadito, lo pintamos. ¿Ah? Lo pintó el Vito. Es fácil de identificar un hoyo que está ahí en el techo, porque sobresale, es una mancha que está ahí, o otro hoyito que está en fuera detrás, pero es fácil de identificar si hay una mancha negra al medio. ¿Por qué? Es fácil de identificar el defecto. Dentro de la iglesia igual, y dentro de nosotros como personas, igual nuestra esencia es como identificar el problema más allá de las cosas buenas. Y le quiere hablar a todos, ¿por qué? Porque todos somos parte de la iglesia. Nadie es un miembro aparte del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cuerpo? ¿Cierto? Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando hay un problema dentro del cuerpo, no es que yo me haga ajeno a ese problema, sino que Pablo le quiere hacer el llamado de atención a todos. Que no solamente pongan atención los que están causando el problema, sino que todos, porque todos somos parte de la iglesia de Cristo. Así que es sumamente importante también eso para nosotros, para poder ahí tenerlo en memoria. No solo quiero que escuchen lo que están causando el problema dentro de la iglesia. Esto sirve de la vida a nuestras vidas como creyentes, ¿cierto? Porque muchas veces dejamos de lado y obviamos, ignoramos y apartamos los problemas, y yo sigo trabajando en forma normal, digamos así. Yo estoy haciendo mi trabajo, pero no me importa lo que está pasando al lado. Total, yo estoy cumpliendo con lo mío, muchas veces puedo decir. Y esta no es la idea, es que todos lo sintamos parte de un solo cuerpo. Y es muy común, es muy común. Pablo hacía varios contrastes, capítulo anterior igual, identificaba a hermanos como niños y hermanos maduros. Y dentro de la iglesia también hay hermanos que recién están comenzando, hermanos que ya llevan tiempo, hermanos que están como niños espiritualmente, o otros hermanos que están más crecidos espiritualmente, o ahora hermanos que se han retrasado espiritualmente, han tenido problemas, han tenido luchas en su vida y han estado a lo mejor caminando un poquito hacia atrás, o retrocediendo, achicándose en su estatura espiritual. Y no debería ser así, pero pasa porque estamos expuestos en un mundo con problemas, con luchas, dificultades, y también, como decía, nuestra esencia carnal nos llama a complacer nuestros deseos carnales, que son el ser como individual. Y pasa mucho eso. Entonces Pablo quiere indicar con esto que nosotros somos un solo cuerpo, y quiero referirme a ellos, o él se quería referir a toda la iglesia, no solamente a un grupo, sino que a todos. Y sigue ahí el versículo 14, que llega el versículo 37, y dicen: reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Ahora dice: hey, pongan atención a lo que les voy a mencionar. No es solamente para este grupito que se cree que está hablando en lengua, que está armando un desorden, que se cree que son mayor que lo otro, sino que pongan atención todo. Y no solamente pongan atención porque le voy a decir algo normal, sino que le voy a decir algo que es mandamiento ¿de quién? Del Señor. No es algo que, como Pablo, él viene a decir, o una impresión de él, o algo que él quiere, sino que es algo que proviene del Señor. Es algo que uno más tiene que tener como atención. Es algo importante. Nosotros, ¿qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? A alabar a Dios. Y venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿o no? Entonces, no quiero que escuchen esto porque lo estoy diciendo yo, sino que quiero que lo escuchen porque es palabra del Señor. ¿Y qué cosa quería decir esto Pablo? Quería primero que reconocieran que era palabra del Señor, que aceptaran que era palabra del Señor y que asumieran el mensaje que le iba a entregar como palabra del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, muchas veces escuchamos, oímos, cantamos,
¿cierto? Pero pasamos por alto que son palabras del Señor. Lo que hoy estamos aprendiendo, lo que está escrito acá, es palabra del Señor. Y es sumamente importante, por eso debemos prestar atención. Y por eso Pablo le dice, quiero que presten mucha atención, porque esto lo que le voy a decir es palabra del Señor. Y es como un mandamiento, como un mandato, dice. No es apreciación personal de Pablo, sino que es directamente una orden que va a venir del Señor. Muchas veces nosotros podemos tener apreciaciones, ¿cierto? Nosotros. Pero sí hay cosas que vienen de acá de la palabra del Señor y que uno la tiene que tomar con mucho peso. ¿Tiene usted alguna vez problemas? ¿Quién tiene problemas en su vida? Todo, ¿no? Todo. Más de un problema, generalmente. Pero el Señor tiene muchas cosas que decir ante esos problemas. Y el Señor también tenía muchas cosas que decir ante el problema que estaba pasando en Corintios. Y por eso Pablo le dice, estas cosas provienen del Señor. Esto es lo que le voy a decir, provienen del Señor y es importante. Y si proviene del Señor, ¿es una palabra con autoridad o sin autoridad? ¿Cierto? Cuando ustedes están dentro del trabajo, cuando decíamos esto del sistema de mejora, ya, se vio un problema dentro de la empresa, que es de los corintios, digamos así, pongo en la empresa los corintios. ¿Cuál era el problema? No, que habían hermanos ahí molestosos que estaban sobresaliendo, queriendo sobresalir y haciendo como un show, digamos, dentro de la iglesia y no se cumplía el objetivo, que era de poder darle crecimiento a la iglesia, ¿cierto? Y sino que ellos como que estaban destruyendo la iglesia, como que estaban apagándola. ¿Por qué? Porque querían ser más, porque le dan a los deseos que ellos tenían carnales, lo complacían, ¿cierto? Y dejaban el objetivo de lado. Pero cuando el jefe le dice, hey, le voy a decir algo, tiene que ser, esa palabra la tienen que escuchar con atención porque viene de parte del jefe, de alguien con autoridad. Entonces, también nosotros tomemos esto, y Pablo quiere que ellos lo tomen en conciencia, que esta palabra viene de alguien que proviene con autoridad, que es del mismo Dios, que no es palabra de él, sino que es palabra de Dios. ¿Y qué le quiere mencionar? Le quiere mencionar que hay que hacer mejoras, que hay que hacer mejoras ante los problemas. Porque cuando uno identifica un problema o cuando uno ve un problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solucionarlo, ¿cierto? Buscar una mejora, tratar de hacerlo bien. Si bien Pablo, como le decía recién, veamos en el contexto de recién ellos estaban como escuchando la palabra de Pablo, no tenían esto completamente. Nosotros hoy día ya lo tenemos. Pero para ellos era como la palabra nueva, recién estaban llegando algunos, conocían a lo mejor de la ley, ¿cierto? Pero no conocían todo lo que hoy nosotros conocemos. Pero nosotros entendemos hoy en día que la palabra y la escritura de Dios es inspirada ¿por qué? Por Dios, ¿cierto? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cierto? Dice 2 de Timoteo 3:16. Y eso lo comprendemos bien porque ya lo tenemos ya. ¿Cierto? Pero para ellos en aquel entonces era como hacérselo entender. Y aún así, pasando muchos años más adelante, a la iglesia de nosotros, igual es difícil entender y poder comprender que lo que dice el Señor es palabra de Dios mismo, de alguien con autoridad, de alguien que puede mejorar el problema en tu vida y mejorar el problema en la iglesia y mejorar el problema que ellos tenían en aquel entonces. Identificaban el problema. Ante ese problema, quiere entregar una solución, pero no es cualquier solución. No cualquier hombre va a entregar esa palabra a la solución, sino que es palabra del Señor. Proviene de Dios. Es como cuando nosotros tengamos un problema, no sé, de matemática y venga el profesor más cabezón de matemática a enseñarnos de matemática para corregir un problema. Acá es la palabra de Dios, del Señor.
de quién ellos reconocían que era el creador de todo, el grande, el supremo. Entonces, a nosotros aún así hoy día no es difícil comprender y poder analizar y entender que lo que dice Dios en su palabra no viene de cualquier persona, sino que viene de Él, del Creador, del Eterno, del Gran Yo Soy. Y es difícil aún para nosotros comprenderlo, imagínense para ellos, que recién estaban escuchando eso, lo que hoy día nosotros tenemos acá. Entonces, por lo cual, no obedecer la Escritura es lo mismo que no obedecer a Dios. No obedecer lo que decía Pablo o no reconocer lo que decía Pablo era como no reconocer lo que venía de parte de Dios, como no reconocer la palabra de Dios. Si yo no reconozco, o cuando mi padre o mi jefe, como estamos hablando de empresa, si mi jefe me da una orden y yo no la hago, ¿qué va a venir? Una consecuencia, ¿cierto? Una consecuencia. Dice en el 38, si me acompañan ahí a leer en el versículo 38, dice, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. El no obedecer este mandato no es algo tan a la ligera, porque era un mandato que venía de parte de Dios. Todo el cual que desobedece a Dios trae para sí una consecuencia. La consecuencia era que no iba a ser reconocido, o en otra versión en la Reina Valera dice que iba a ser ignorado. ¿Ya? No por Pablo, sino por Dios, porque era mandato de Dios. No reconocer este mandato por parte de Dios es clara señal de rebeldía contra Dios. En su trabajo hay alguien rebelde, ¿no? El que siempre... ¿quién? A la Alejandra la rebelde. Sí. ¿Cierto? Siempre está el... No, armemos un sindicato. No, vamos contra el jefe. No, es que el jefe... Armemos un grupito nuevo. Grupo en WhatsApp. Contra el jefe. Rebeldía contra el jefe. Siempre tratamos de ir en rebeldía contra cosas que no complacen a lo que yo quiero. Si mi jefe no complace lo que yo quiero, muchas veces nosotros estamos regañando. Oye, si yo quiero salir más temprano. Oye, si yo quiero más sueldo. Oye, si yo quiero más esto y más del otro. Pero muchas veces las cosas no son como nosotros queremos. Y en la Biblia a veces es igual. La palabra del Señor a veces no complace todo lo que nosotros queremos. Porque muchas veces lo que nosotros queremos son deseos para saciar nuestros deseos carnales. Y no colocamos como prioridad nuestros deseos espirituales, ¿cierto? No colocamos como prioridad el poder complacer a Dios, sino complacer en nosotros mismos. Y es por eso que muchas veces nosotros vamos en rebeldía y somos desobedientes con la palabra de Dios. Y es por eso que en la iglesia de Corintios también estaba un grupo en rebeldía y no quería obedecer palabra de Dios. Quería obviar, quería ignorar, quería hacerse el desentendido con lo que iba a decir Pablo. Y dicen, aquellos que desobedecen la palabra de Dios, aquellos que ignoran la palabra de Dios, también serán ignorados, también no serán reconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Porque la primera parte es re fácil de poder comprender, que es, pero si alguien no reconoce esto, o sea que es una acción, tenéis dos opciones. ¿Lo asumes, lo entiendes o no lo asumes? ¿Acatas o no acatas? No sé, ¿te haces el entendido o te haces el pavo, el Larry, como dicen por ahí, ¿cierto? Y te has oído sordo y no lo haces. Pero la segunda parte dice que hay una consecuencia y esa es la consecuencia que hoy a donde debemos tener como más atención. ¿Y por qué debemos poner atención? Porque quiero que, a lo que mencioné al principio, que no nosotros si identificamos y decimos, ¿quién es el hermano que está causando hoy día ese problema? A lo mejor se le van a ir los ojos, van a pensar en algún hermano o algo. Pero, como le digo, no somos parte externa de la iglesia, sino que somos parte de la iglesia. Todos son parte del cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corintios, todos eran parte del cuerpo de Cristo.
y había un problema y no se podían hacer el desentendido. Y cuando los que no estaban escuchando este problema tenían una consecuencia. ¿Y a cuál era esta consecuencia? Que iban a ser ignorados. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a aquel miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, de la iglesia, que debe ser considerado como un creyente, pero no espiritual. O sea, ha tenido un bajón espiritual, un retroceso, o está así de chiquitito como un niño, decía, no maduro, sino como niño. Sino más bien ha complacido a lo carnal, por ceder ante sus deseos. No se trata de menospreciar a este hermano, ¿cierto?, a esa persona, sino de ser real con la condición con la que el hermano vive y está viviendo. No podemos hacerlo los pavos, ¿cierto?, con esa situación. Es fácil de obviar, es fácil de ignorar, pero es real, es real. Hay hermanos hay miembros dentro del cuerpo de Cristo que tienen un retroceso, que no tienen ese crecimiento, que están en rebeldía contra Dios, ¿cierto? Y no es un creyente no espiritual. Estas personas no deben ser, mire, un comentarista decía que estas personas no deben ser consideradas aptas para el ministerio, y si tenía dones espirituales, como él decía mantener, o decía tener, como el de hablar en lengua y cosas así, ¿cierto? Decía que tenía que limitarse al ejercicio de ello por falta de su crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente los hermanos que se manifestaban, que decían que tenían el don de lengua, que era el problema de ese entonces, lo hacían en forma desordenada, no se entendía nada, no era para edificación de la iglesia, que es el fin, ¿cierto?, de los dones, para el beneficio mutuo de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía? Mejor apártenlo, mejor déjenlo de lado un ratito, ¿cierto?, hasta que tenga de nuevo el crecimiento espiritual, cuando deje de lado su rebeldía y quiera obedecer la palabra de Dios. Es como el hermano que está en constante rebeldía con los mandatos de Dios, y es por esto que se vuelve inviable su trabajo en la obra de Dios. Ya no está obedeciendo, sino actuando movido según sus intereses y como él quiere. Ha perdido de enfoque su mirada. Segundo, ¿cómo es esta persona igual, el ser ignorado? Pablo indica que el que no obedece lo que está anunciando es lo mismo como que no tomar en cuenta la palabra de Dios. Por tanto, el que decide ignorar sus instrucciones es igual que está decidiendo ignorar a Dios. En Mateo 10:33 dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una señal continua de rebeldía. ¿Se acuerdan hace capítulos atrás, también en 1 Corintios, de una persona que tenía una rebeldía y no quería arrepentirse de lo que estaba haciendo? Y Pablo indica que ¿qué había que hacer con esa persona? Era un pecado... Sacarlo. Muy bien, Carlita. Muy bien. 1 Corintios 5:5 viene esa. Pero antes todavía no llegamos ahí, ¿ya? Conclusión a lo que hemos estado hablando sobre del hermano que debe ser, que la persona o el miembro que debe ser apartado o ignorado. Lo que es evidente y claro es que esta gente puede provocar, ¿qué cosa? Daño en el cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Puede causar daño. No lo podemos obviar, ¿ya? Ya que con su actuar, ¿qué va a hacer? Va a fragmentar el cuerpo de Cristo y puede destruirlo. Este tipo de persona puede seguir por mucho tiempo en desobediencia y rebeldía o nunca cambiar de parecer por su falta de espiritualidad. Podemos ser un rebelde por siempre, ¿ya?
O a lo mejor estas personas, estos hermanos que tenían ese signo de rebeldía y que decían, no, mira lo que va a decir Pablo, no, yo me voy a quedar, yo no le voy a hacer caso, si total esta presión de él no así, yo soy espiritual, yo voy a hacer este don de lengua porque proviene y es el Señor hablando por mí, no sé, po. Y ese era el problema que había, y no querían hacer caso, querían tener esta señal de rebeldía por siempre, o a lo mejor en su vida, y o a lo mejor alguno iba a escuchar y iba a cambiar su parecer. Pero también ahí en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, también hace una referencia sobre este problema o qué se debe hacer con este tipo de hermanos. Dice, y si alguien no obedece nuestra enseñanza, que es palabra de Dios y todo, cierto, lo que encontramos acá está inspirado por Dios. En esta carta dice, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. O sea, no hay que hacerse él la risa, sino que hay que ir donde el hermano, mostrarle cierto su estado, que él se avergüence de su condición, de cómo él está, para que él pueda recapacitar y pueda dejar esa señal de rebeldía. No hay que tenerlo como enemigo, sino amonestarlo como un hermano. Y en 1 Corintios, lo que había pasado también con esta persona, 5 y 5, dice ahí en el 5, dice, entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que había que sacarlo de ahí. ¿Le gusta que lo despidan de su trabajo? ¿Le gusta que lo aparten de su trabajo? A nadie, ¿cierto? Es difícil. Y más cuando tú crees tener la razón, cuando tú crees que la estás haciendo bonita y cuando tú crees que tú eres el más bacán y que la estás haciendo súper bien, po. Y al final no la estás haciendo bien, sino que en tu propio criterio tú creías que la estás haciendo bien y tú creías que estás haciendo todo tal cual como tú creías, no va, pero no tal cual como decía el jefe, no tal cual como decía Dios. Y muchas veces pasa así. Yo creo que está en lo correcto, pero deja de decirte algo que muchas veces no está en lo correcto. Muchas veces sigues tu propio entendimiento, tu propio deseo carnal y no el deseo de que quiere Dios para tu vida. Y ese es el signo que nosotros tenemos de rebeldía. Y la consecuencia de rebeldía puede ser esta, que seamos apartados, que seamos ignorados por Dios. Al ignorar la palabra de Dios también lo ignoramos a Él mismo. Nuestra intención como hijo de Dios, por eso decía que el Señor cuando oraba, que el Señor nos ayude a poder cambiar nuestra intención como ser humano, como hijo de Dios. ¿Cuál debiera ser nuestra intención? Nuestro deseo es estar a disposición de poder escuchar a Dios. De cuando tengamos un problema, de cuando los hermanos tenían un problema acá y Pablo le está diciendo, ¿esta es palabra de Dios? ¡Ah! Es palabra de Dios, tengo el deseo de escuchar a Dios y poder corregir esto. Ese debe ser mi deseo. Y que también Dios ponga en nosotros y que nosotros también tengamos ese deseo de cuando tengamos problemas, de poder ir donde Él, escucharlo, ver lo que Él dice en su palabra para poder tener la intención de obedecerlo y no estar en rebeldía con Dios. ¿Le gustaría estar en rebeldía contra Dios? Es rebeldía contra Dios, pues no es contra tu hermano, contra el jefe de la pega, es contra Dios mismo. Porque rebeldía contra Dios. Así nosotros acá, así, como cuando teníamos unas reuniones nosotros. Y nos decíamos, nosotros somos acá y la otra persona de acá. No vamos a decir quién era la otra persona. Pero es como cuando teníamos un problema y nosotros muchas veces queríamos estar a la altura de Dios. Pues decir, oye, no, si yo soy más inteligente que tú, lo que yo estoy pensando obviamente es más fácil, yo lo puedo hacer de mejor manera, pero es Dios, Él lo sabe todo. Entonces, lo que podemos decir, que hay dos formas, es aceptar la palabra de Dios o no aceptar la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios o estar en rebeldía contra Dios. ¿Quieres ayudar a edificar el cuerpo de Dios o quieres ayudar a destruir el cuerpo de Dios, la iglesia?
hay dos alternativas, dos cosas que puede hacer. Y habían dos cosas que podían hacer estos hermanos, dos cosas que que estaban escuchando, que nadie podía obviar y que tenían que decidir. No sé qué decidieron, no sé qué hicieron, no lo leí más adelante. Pero cada decisión es de nosotros. Si bien, como decía él hoy, nuestros dones, que Dios proporciona al Hijo de Dios con dones, pero los dones no los gobiernan a nosotros y no podían expresarse en forma a la loca, a la ligera, sino que nosotros somos conscientes de poder hacer las cosas también y tomar decisiones. Ahora ya vimos el problema, vimos que alguien iba a hablar, que no era cualquier persona, ¿cierto? Y también vimos las consecuencias que iba a traer a aquel que no iba a obedecer o a aquel que iba a ignorar a esta persona, que no era cualquier persona, sino que era Dios mismo, que era palabra de Dios que iba a ser hablada por Pablo. Y entendemos que todo lo que nosotros escuchamos y entendemos la palabra que tenemos aquí en la Biblia también es inspirada y es palabra de Dios mismo también. En el 39 Pablo dice, por tanto, hermanos míos. Reconoce Pablo que le está hablando a la iglesia de Corintio, a los hermanos, a aquellas personas que habían creído, a aquellas personas que aún causando problemas era un grupo, pero también había otro grupo que Pablo menciona en capítulos anteriores, que había un grupo también que era maduro, un grupo que no estaba causando ese problema. Un grupo que tenía otras prioridades y que entendía que el fin de estar acá en la iglesia y de tener los dones era el poder edificar la iglesia. Y le está diciendo, hermanos míos. ¿Y qué cosa le dice? Él le dice, anhelen el profetizar. No se cansen de profetizar. No se cansen de poder entregar la palabra de Dios. No se cansen de poder entregar el mensaje que yo quiero a la iglesia. Porque ¿cuál era la necesidad que tiene cada iglesia, y en especial la iglesia de Corintios? Era escuchar lo que Dios tenía para su vida para que fuera corregido, porque había muchos problemas y tenían que ser corregidos, pero ¿por quién? Por parte de Dios. Entonces, ¿por dónde venían esos mensajes? A través de las personas que estaban profetizando en aquel entonces, ¿cierto? Palabra de Dios, y también por Pablo mismo, que estaba ahí. Entonces la necesidad era cubierta por ese don. Y ese era el don que era necesario, era prioridad en aquel momento. Y le dice, no se desanimen, hermanos míos, sigan adelante con su trabajo, pero no olviden de este problema. No se hagan los pavos, no se hagan los larris, sino que también nosotros somos parte de esta misma iglesia, ¿cierto? Y ayudamos a solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Entregando este mensaje que voy a decir a continuación. ¿Con el fin de qué? De que todos seamos capacitados, ¿cierto? De que todos vayamos creciendo a la estatura del mismo Cristo para que seamos maduros, ¿cierto? Y dice, y no prohíban hablar en lenguas. ¿Por qué si era de tanto problema el don de lengua y ahora dice no prohíban hablar en lengua? ¿Por qué? Porque es un don de parte de Dios. No estamos acá, lo estamos yendo en la máquina del tiempo hacia la iglesia de Corintios. En aquel entonces estaban diciendo esta palabra. Dice, hermanos míos, si es un problema hoy el de lengua, le dice, no es la prioridad. No es la prioridad hoy día, le dice Pablo a la iglesia de Corintios. No está en la necesidad de la iglesia como sí. La necesidad que ustedes tienen y necesitan es el de profecía, porque necesitan escuchar palabra de Dios para solucionar sus problemas. Pero no dejen esto de lado, porque lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? ¿Y por qué era bueno el don de lengua? Digamos, en cierto sentido, no forma desordenada. Porque era señal que Dios estaba con ellos, ¿cierto? Y así podía ser evidencia para las personas que estaban alrededor que era poder de Dios y que Dios estaba con ellos.
Así que podían acercarse a nuevos creyentes, que para aquel entonces era muy difícil. Pero no había que prohibirlo, como decía acá, en ese contexto de aquel entonces, sino que hay prioridades. Cuando ustedes van y tienen la ropa sucia, ¿la doblan y después la lavan? ¿O la lavan y después la doblan? Sí, el que la dobla y el que la lava. ¿Ah? Obviamente tendría que ser que la lavan y después la doblan, ¿cierto? Y la dejan ordenadita. Hay prioridades y hay un orden, hay una secuencia en el tiempo. Y a eso es lo que quiere decir Pablo y se quiere referir a continuación. Que lo que vamos a corregir lo vamos a solucionar de una manera buena, ordenada, y vamos a explicarlo qué quiere decir estas palabras. Porque yo cuando lo leí por primera vez y cuando lo escuché por primera vez en otros lados, yo lo asemejaba mucho al cómo yo estaba vestido. Al cómo yo era vestido, al cómo yo me vestía, si me tocaba tocar acá adelante o si me tocaba hablar. Y lo asemejaba siempre a eso, pero en el contexto y en todo lo que hemos estado aprendiendo, obviamente le hice yo colocaba estos temas de repente ahí en la casa y le hice la consulta a alguien el otro día y me dijo, no, claramente en el contexto quiere decir esto. Yo dije, sí, está en lo correcto. Porque, y antes, ¿cómo lo entendí? No, lo entendí igual que tú. Ya. Bueno. Y es importante esto. Y la solución a este problema, la mejora que hay que hacer, la implementación que hay que hacer para subir el estándar y corregir todo esto, lo dice en el versículo 40, que es, pero que todo se haga decentemente y con orden. Decentemente proviene de la palabra que dice eusgemonos. Esto quiere decir decorosamente, honestamente, honradamente, decentemente. O sea que está hablando de cosas que están dentro, al interior de uno. O sea, es como yo voy a hacer esto honestamente, con honestidad, voy a ser transparente, voy a ser una persona noble, una persona consecuente con lo que estoy hablando, diciendo y actuando. ¿Difícil? Muy difícil. Muy difícil. Eso quiere hablar decentemente. Orden, que viene de la palabra taxis, que se da referencia al orden, pero aplicado ¿en qué? En el tiempo y en orden de jerarquía. O sea, hay prioridades, hay cosas que es más importante que otra. Esto viene primero, después viene lo otro. Por eso Pablo hace referencia de cuando se tiene que hacer y cuando no se prohíbe hablar en lengua. Él hoy habló sobre el mensaje anteriores, sobre que se tiene que uno hablar primero, si no hay intérprete, que no hable, y hay un orden, y que nadie se hable y se interfiera con el otro, porque nadie se va a entender, porque se tiene que cumplir el objetivo que es de poder edificar a la iglesia, y si no se cumple, no se hace. Así era el orden que había estado establecido. ¿Por qué? Porque habían prioridades, había un tiempo, algo que se tenía que respetar. Y aquella persona que lo estaba haciendo tenía que ser honesta consigo mismo y honesta con Dios. Tenía que ser honradamente y decentemente. Yo puedo aparentar muchas cosas, pero Dios me conoce de forma completa, exterior e interiormente. Sabe lo que estoy pensando, sabe cómo he actuado y sabe cuáles son mis intenciones, cuál es el deseo de mi corazón y cuál es el deseo y la intención del corazón de aquella persona que está realizando el trabajo dentro del cuerpo de Cristo, a través de los dones también. Esto quiere decir que si vamos a trabajar, vamos a hacer algo, hagámoslo decentemente y en orden. Quiere decir, y le llamaba la atención a los hermanos que no fueran de doble estándar. Que no fueran y estuvieran ahí haciendo las cosas, cumpliendo el deseo carnal de querer complacer y querer ser más que el otro, por querer aparentar ser más espiritual. Sino que fueran honestamente y honradamente, decentemente, decir, sí, Dios se está manifestando a través de mí por este don, y este don lo voy a hacer ordenadamente, en forma como corresponde, para que sea de edificación para la iglesia. Ahora,
Cuando ustedes, cuando dice todos, todo lo que hagan, háganlo de esta manera, Pablo está terminando con el problema de los dones. ¿Y qué es lo que son los dones? ¿Qué es lo que son los dones? Manifestación del Espíritu, ¿cierto? Para el bien común de la iglesia. O sea, son las capacidades que Dios nos provee a nosotros para poder trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función. Todos somos llamados a poder colocar en servicio ese don, porque todos, si usted es hijo de Dios, tiene un don o más dones. Pero dice que si usted lo va a ocupar, hágalo sujete y conscientemente, que lo tiene que hacer honestamente, de forma noble, de forma consciente de que lo que está haciendo y lo que está actuando en ese momento lo está realizando porque su vida está bien, porque está de buena manera, no tiene problemas de doble estándar, digamos así, no sé, que yo hablar sobre el no robar acá y voy a decirle a mi hermano, no, hermano, no roben, y estoy robando todos los días en mi trabajo. Es como no siendo honesto. Y en orden quiere decir que todo se vaya entendiendo. Que todo lo que habla también Eloy sobre cómo se iba a hacer el culto ordenadamente, porque nadie lo había establecido que se había que hacer de esta manera, ¿cierto? Sino que entendemos que tiene que hacerse en un orden para poder llegar a la intención y al fin de poder glorificar a Dios y que todos podamos seguir creciendo, ¿cierto? Mediante la palabra de Dios. A esto quiere decir. Entonces, hermanos, le quiero hacer el llamado a cada uno de ustedes, que como hijos de Dios somos conscientes que tenemos un don, que al trabajar dentro de la iglesia, a través de los dones, los hagamos de forma decente. O sea, consciente de lo que estamos realizando. Consciente de hacerlo honestamente y de forma noble hacia Dios. Que lo hagamos ordenadamente. O sea, en el tiempo y respetando el orden jerárquico también que ha puesto el Señor. El otro día mi hermano Xavi hablaba sobre eso también. El orden que ha establecido Dios dentro de la iglesia. ¿Cierto? También en su creación, todo tiene un orden. Y el orden no es al azar, no es porque salió así, sino porque Dios lo estableció así. Así que, hermanos, lo insto, como los hermanos como Pablo instaba a los hermanos de Corintios en aquel entonces, que si vemos problemas, vemos dificultades, no lo ignoremos, sintámonos partícipes. La mejor manera de poder solucionar esos problemas es obedeciendo la palabra de Dios, no ignorando la palabra de Dios. Y si lo vamos a hacer, y si vamos a trabajar dentro de la iglesia, hagámoslo de forma decente y en orden. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias le damos por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, podemos entender que a pesar de tener miles de problemas, dificultades, que somos imperfectos, Señor, que muchas veces dentro de tu obra, Señor, podemos estar cometiendo o siendo partícipes del problema, pero también, Señor, a lo mejor podemos estar alejados al que está cometiendo ese problema, pero de primera instancia no lo podemos, Señor, obviar, no lo podemos ignorar, no lo podemos hacer los lesos, sino, Señor, tenemos que actuar sobre eso. Tenemos que actuar sobre el hermano, sobre aquellas personas, Señor, o también poder escuchar si alguien me viene a decir algo. Señor, ¿para qué primeramente? Para escuchar tu palabra, Señor. Para poder recibir consejos sobre ese problema, para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirme para poder solucionar ese problema. Porque si yo quiero trabajar, Señor, acá en la hora, porque si yo quiero, Señor, ser tu herramienta útil, porque si yo quiero, Señor, ser partícipe, Señor, de poder ayudar a los hermanos a crecer, Señor, a poder que tu iglesia se edifique, que crezca. Señor, tengo que hacerla de forma decente, honestamente, de forma noble, Señor, y en orden. Todo a su tiempo, Señor. Todo, Señor, como tú lo indicas, todo, Señor, como tú lo mencionas en tu palabra, Señor. Nunca dejemos a tu palabra, Señor, como de lado, Señor, o como segunda opción.
y primero nuestro consejo, Señor, carnal, nuestros deseos, sino que esté como prioridad en nuestra vida, Señor, tu consejo en nuestras vidas, Señor. Señor, que siempre sea nuestra intención y nuestra disposición el escucharte y el poder también, Señor, aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.